Grupo Aragonés, don Jesús Guerrero de la Fuente. Gracias, señor presidente. Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés, como no es de otra manera, una de nuestras banderas es incentivar todo lo que puede ser las políticas sociales y económicas en el medio rural. Vamos a votar a favor, y más teniendo en cuenta cuál es la realidad de Aragón. Como bien saben, el 2,9% de la población de España, el 10% del territorio, una amplia dispersión, población envejecida, y luego tenemos una realidad importante, que es que contamos con una macrociudad como es Zaragoza, con cerca del 50% de la población, y luego un amplio espectro del medio rural, con muchos pueblos por debajo de los 1.000 habitantes, también muchísimos por debajo de los 500 habitantes, en donde pues existen unas características especiales que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta si creemos en lo que es la famosa vertebración del territorio, y para eso tenemos que crear una serie de incentivos, bien sea a nivel fiscal, a nivel empresarial y a nivel social. En ese sentido, nosotros hemos realizado gran cantidad de acciones pidiendo fondos europeos. Hace poco María Herrero trajo aquí una proposición no de ley para atraer fondos europeos para luchar contra la despoblación, que, como bien se decía, no es lo mismo despoblación que reto demográfico. Luego también se han traído diversas iniciativas de cara al Gobierno de España, y luego también nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, con el grupo proponente, tenemos un acuerdo firmado de una serie de puntos que lo que hacen es incentivar diversas acciones para que pueda haber una cierta atracción de inversión o una cierta creación de condiciones favorables para que se desarrolle el medio rural. Y son varios puntos que hemos firmado el Partido Aragonés con el grupo proponente de cara a la gobernabilidad del Gobierno de la Nación, en donde partimos desde la propia defensa del Estatuto de Autonomía hasta otros puntos que hablan de garantizar la máxima ejecución del presupuesto estatal, teniendo en cuenta las realidades de Aragón, para desarrollar infraestructuras, carreteras, a nivel de ferrocarril, telecomunicaciones, etcétera. Y luego, naturalmente, se tiene que intentar crear unas condiciones favorables en lo que es el Gobierno de Aragón. Y en ese sentido, como bien se hicieron en legislaturas anteriores, y el propio Partido Aragonés participó en ellas, ayudar, bien sea a la incentivación del desarrollo a nivel industrial, ayudas para fomentar el comercio, como puede ser otras muchas a nivel empresarial, como Sodiar, Avalia, algunas más específicas como fueron Suma Teruel. Todo ello teniendo en cuenta la realidad de Aragón, que, vuelvo a decir, contamos con una macrourbe, que es la capital, en este caso Zaragoza, pero contamos con un amplio medio rural, que lo que hace también es sostener la comunidad autonómica de Aragón. En ese sentido, nosotros creemos que es importante también incidir en diversas acciones, no solo lo que se puede hacer en la Conferencia de Presidentes a través de la estrategia que se comenta en la proposición no de ley, sino también en diversas acciones que puedan ser interesantes para nuestra comunidad, como puede ser otra proposición no de ley que presentamos desde el Grupo Parlamentario Aragonés, que es intentar favorecer la cobertura de telefonía móvil y todo el tema de banda ancha, que se está haciendo ya y que se debe seguir desarrollando. En ese sentido, hoy en día no podríamos hablar de intentar fijar empresas en el medio rural si no hay un correcto acceso a Internet y a la telefonía y cobertura móvil. En ese sentido también se hizo desde atrás en gobiernos en donde estaba el Partido Aragonés, y se han vuelto a presentar iniciativas en las Cortes de Aragón. Nosotros simplemente decirles que se tiene que hacer un esfuerzo importante, no solo en esa estrategia a nivel nacional, que ya recoge además que se van a hacer diversas acciones para potenciar el medio rural, sino también en el Gobierno de Aragón se tiene que ver reflejados en los presupuestos, no solo a nivel de agricultura y ganadería. Mañana, sin ir más lejos, tenemos una manifestación de prácticamente todas las asociaciones agrarias en ese sentido, porque no ven reflejado en el presupuesto del Gobierno de Aragón esfuerzos importantes para desarrollar el sector primario. Recordar que el sector primario, el 20% de los autónomos en Aragón pertenecen al sector primario, sino también en otros muchos sectores, como puede ser el de la industria, como puede ser el de comercio, que también se ha visto con muchos recortes a nivel presupuestario, y en definitiva en otras políticas que desarrollen el empleo. Nosotros simplemente decir que desde el Grupo Parlamentario Aragonés, todo lo que tenga que ver para desarrollar Aragón y también especialmente el medio rural, votaremos a favor, como vamos a hacer en esta iniciativa del Grupo Proponente. Muchas gracias. Grupo